Saludos desde los estudios centrales de Más 569 Medios. Soy Jorge Garretón. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Más 569, el podcast. Vamos a la noticia relevante de la semana. Claramente el caso de la diputada comunista Carol Cariola es lo más importante que ha ocurrido durante estos últimos 7 días. Sin tomar en cuenta un análisis que merecen los 3 años del gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero el caso que afecta a la diputada Carol Cariola trae efectos graves, por un lado para ella, pero en el fondo del caso de nuestra relación con la democracia y su acceso a nuestros representantes electos. La diputada Cariola representa el Distrito 9 de Santiago, que incluye zonas como Recoleta, Independencia, Huechuraba, Renca y otras comunas de la parte norte de la capital. Como sabemos, se ha visto involucrada en una investigación criminal dirigida por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Se entiende que el fiscal Cooper estaría investigando la fallida compra de una clínica privada en Santiago por la municipalidad de la comuna de Santiago, cuando esta era dirigida por la entonces alcaldesa Iracy Hasler. Esto data ya del año 2022, es decir, Cooper lleva bastante tiempo investigando, sobre la cual es la investigación penal de posible fraude al fisco. Pero lleva tanto tiempo investigando que nada ha ocurrido, no ha formulado cargos. Pero sí dio con una conversación. El fiscal Cooper encontró una conversación entre la diputada Cariola y la entonces alcaldesa Hasler, que según el fiscal habría tráfico de influencias en favor de un empresario de origen chino que solicitó a Cariola, su diputada, que consultase sobre el estado de permisos y patentes comerciales. ¿Cuál sería el tráfico de influencias? ¿Quién se beneficia? ¿El empresario se benefició? Hasler como alcaldesa se benefició, Cariola como diputada se benefició. ¿Dónde está el tráfico de influencias? Es decir, un funcionario público le pide a otro funcionario público que beneficia a un tercero. ¿Dónde está el delito? ¿Alguien puede indicar dónde está el delito? ¿Dónde está el beneficio? Cosa que no se puede ver por ningún lado. ¿Dónde está el beneficio? Explicamos lo que sabemos. El actuar de Cariola como diputada lo hace cualquier diputado o diputada que consulte con un alcalde. Mira esto, examina esto otro, lo que Cooper da a entender en su acusación que buscaría ampliar el uso de la ley de lobby. Eso implicaría que nosotros como ciudadanos, para solicitar que nuestros incumbentes, al realizar acciones de representantes electos nuestros, al solicitar una acción o averiguar con algún alcalde o funcionario público, debemos hacerlo mediante la ley de lobby. Es decir, aplicando la lógica Cooper es distanciar a nosotros, los electores, los votantes, de nuestros representantes electos, de nuestros representantes públicos, ya que desde la visión Cooper, para que una junta de vecinos, un club de fútbol, un centro de madres, el dueño de una botillería, de un café, si consulta con su diputado o diputada sobre el estado de una patente o el estado de algún proyecto municipal o de algún ministerio o servicio, nosotros los ciudadanos, quienes elegimos a nuestras autoridades, estaríamos obligados a usar la ley de lobby para acceder a nuestros representantes que hemos electos y que entre las cosas fundamentales, aparte de legislar, es actuar en favor de nosotros los electores. Es decir, analizando la lógica Cooper, estamos creando una especie de tecnocracia electiva en la cual nosotros elegimos tecnócratas que legislen por nosotros y nosotros a través de una ley de lobby cuando no lo somos, porque no estamos actuando bajo el lobby de ninguna ley, y si lo queremos hacer, lo hacemos directamente presentándonos en el Congreso o publicando ponencias. Es decir, la lógica Cooper es la creación de una especie de tecnocracia electiva.
donde la distancia entre el diputado o diputada cada vez es más distante. Lo mismo con un alcalde, lo mismo con los concejales. Esa sería analizando la visión o la lógica Cooper. O sea, un Estado prácticamente que entraría un elemento de distancia, de fragmentación entre el electorado y los representantes que hemos elegido democráticamente. ¿Qué es lo que se ha leído en los chats publicados por La Tercera y otros medios? Eso es un punto, creo que Cooper no sabe cómo funciona la democracia. Otro tema es el actuar del fiscal Cooper. ¿Cómo es posible que la fiscalía sea un centro de divulgación de información privilegiada a los medios? ¿Cómo es posible que la fiscalía sea un centro de divulgación de información privilegiada a los medios? ¿Cómo puede explicarlo el fiscal Cooper? Veo un par de puntos del actuar del fiscal, en particular en su persecución de Iracema Hasler y ahora de Carol Cariola. Veo un sesgo muy marcado de machismo, en particular en su actuar contra la diputada Cariola. Ella, en estado de parto, es allanada por orden judicial mandatada por el fiscal Cooper, que había que actuar sí o sí en ese momento sabiendo que la diputada Cariola estaba por dar a luz. En estado posparto, pocas horas, allanan su casa, luego el hospital donde tuvo a su hijo Borja. Después de las críticas, el fiscal Cooper y un sector del mundo de los medios corporativos y del mundo político habló de igualdad ante la ley. Es decir, se lavaron la boca con el tema de igualdad ante la ley, mientras que la diputada Cariola era allanada en estado de parto. Ella tendría justo el tiempo para intervenir sus aparatos electrónicos, es decir, dando a luz, amamantando por primera vez, tomando su bebé por primera vez. Ella tendría el tiempo para pensar, razonar, Cooper me está investigando, debo intervenir mis aparatos electrónicos y borrar toda evidencia mientras tenía a su bebé. Lo recibía y lo amamantaba por primera vez. En ese momento, la lógica del fiscal Cooper, Cariola borraría los chats en su aparato electrónico, que era su primera prioridad. No era el bebé, no era el hijo que recién nacía, no era su primogénito, era borrar los chats, era intervenir sus computadores. Esa es la lógica del fiscal Cooper. Lo que vemos aquí es evidencia de machismo de Estado dirigida por el fiscal Cooper. Machismo y violencia de Estado. Así que preparen la billetera con ciudadanos, porque nosotros, como contribuyentes en una futura demanda ante la Comisión de Derechos Humanos en Costa Rica, seremos encontrados culpables de violencia machista y deberemos compensar a la diputada Cariola y su bebé Borja. Todo esto tras las filtraciones de los chats y las conversaciones Cariola-Hasler. Me da toda la impresión, además, que hay un actuar que va más allá de violencia machista. Hay aquí un actuar anticomunista, es decir, desacreditar a estas personalidades del PC ante el gobierno por sus comentarios privados que nada tienen que ver con la investigación. Es decir, atacar a Cariola y dañarla política y personalmente. Por eso digo que tenemos aquí un actuar anticomunista. Luego se sabe que el alcalde de Santiago, el RN Mario Desbordes, presenta querella contra Hasler por lavado de activos en la fallida compra de la clínica Sierra Bella con información privilegiada extraída de la carpeta de investigación del fiscal Cooper. Que Bordes, el alcalde, obtiene. ¿Cómo la obtiene Desbordes? Es decir, un particular accede a una carpeta de investigación penal para actuar judicialmente contra la investigada. Bueno, el mismo Cooper le entregó la carpeta a la alcaldía de Santiago. Asimismo, el fiscal lo reconoció a CNN Chile en entrevista con Mónica Rincón. Eso es un actuar político, desprecio y, en mi opinión, anticomunismo del fiscal Cooper. En el mundo político, primero, no opinó sobre la entrega de los chats a La Tercera.
pero ahora se pronuncia en gran medida en contra del actuar del fiscal Cooper. A modo de ejemplo, el diputado Guillermo Ramírez, el presidente de la Unidad Democrática Independiente, la UDI, dice: no me parece bien que la Fiscalía no cumpla la ley. Lo que dice Guillermo Ramírez, el diputado, que el fiscal Cooper está quebrantando la ley. Claudio Orrego, el gobernador de Santiago, expresa que es gravísimo. Claramente hay alguien en la Fiscalía moviendo plata. Eso tiene un nombre: corrupción. ¿Es el fiscal Cooper corrupto? Por tanto, nacen preguntas y más preguntas. ¿El fiscal Cooper está violentando la ley? ¿El fiscal Cooper es corrupto? Su actuar al liberar los chats obligó a la diputada Cariola dejar la presidencia de la Cámara de Diputados. Acción política del fiscal Cooper contra la diputada comunista presidenta de la Cámara de Diputados. La entrega de la carpeta investigativa al actual alcalde Desbordes de Santiago, quien presenta querella, es actuar anticomunista y actuar político del fiscal Cooper en contra de la comunista Iracy Hasler. Eso es el análisis que podemos deducir en esta investigación que nació hace ya más de 2 años y a la fecha no hay cargos presentados. ¿Qué hay detrás? Si se demora tanto es porque no tendrá un caso. ¿Y es que solo es una mera teoría para una tesis de grado en la universidad? Luego, como actor político, nos quiere alejar de nuestros representantes del Congreso y nos quiere obligar como ciudadanos a usar la ley del lobby para toda interacción que tengamos con nuestros diputados y o diputadas. Es decir, una visión tecnocrática de la democracia, alejada del ciudadano y por ende un paso muy cerca de una acción dictatorial. Bueno, escuchemos algunas reacciones del mundo político sobre el actuar del fiscal Cooper. Primero, el diputado Gonzalo Winter en el Congreso. Es una vergüenza y un peligro para todos los chilenos lo que pasa con las filtraciones de la Fiscalía o de los abogados que son parte. Cuando a mí alguien me quita el celular en la calle, es un delincuente, me lo quita a la fuerza. Cuando la Fiscalía te quita el celular, también lo hace con la fuerza, pero con la fuerza legítima, que es la fuerza del Estado. ¿Por qué nosotros consideramos legítima esa fuerza? Porque va a actuar acorde a derecho, dentro de las leyes, dentro de las normas que nos hemos dado como sociedad. En el momento en que no sabemos si un policía o un fiscal o una de las partes pone una conversación que no tiene interés respecto de ningún delito dentro de una carpeta investigativa, entonces ya no está actuando dentro de la ley, sino que de hecho está actuando de forma delictual, porque me quitó el celular para actuar con él fuera de la ley. Quiero decirle a los chilenos que pongan especial atención a esto, porque esos chats dan lo mismo. Si para qué vamos a estar con cosas, es un pelambre. Todos hemos hecho pelambre, pero eso no es el punto. Quien abusó del derecho a la privacidad de Iracy Hasler fue el Estado de Chile, porque fue el Estado de Chile el que le quitó su celular. Y también quiero hacer un llamado a la prensa. Nosotros tenemos un país donde hay prensa libre, pero cuando el periodismo es parte de la comisión de un atentado a la privacidad de una persona, entonces ya no está fiscalizando el poder del Estado, sino que de hecho está participando de una operación política a través de la fuerza del Estado. Y se los dejo muy en claro, y esto lo sé con certeza, que yo no debería saber lo que piensa Guerra sobre el cuerpo de Belín Matei. Yo no debería saber eso. Y para que yo lo sepa, alguien cometió un delito. Yo no debería saber lo que piensa Iracy Hasler sobre Matías Mesa cuando eso no tiene nada que ver con ningún delito. Y que yo lo sepa y que ustedes lo sepan significa que alguien cometió un delito. Yo no sé quién. Pero no podemos permitirlo que siga así, porque si no lo frenamos, significa que entonces la Fiscalía o la Policía o quien haya cometido ese delito van a tener chip libre para poder atentar contra la privacidad de todos los chilenos. Escuchemos al gobernador Orrego en CNN Chile. Lo segundo, a mí me parece que un despropósito y una falta de control de parte de los fiscales de lo que está pasando dentro de la Fiscalía abismante. Porque quiere decir que alguien aquí está moviendo plata. ¿Cómo llega tanta información a la prensa? ¿Cómo llega? Perdone, sé que tenemos que irnos, pero ¿a qué se refiere con eso? O sea, yo me pregunto, ¿hay alguien del Ministerio Público que está recibiendo un incentivo para poder liberar esta información que solo tiene el Ministerio Público en razón de una investigación delictual
y que más encima en este caso particular no tiene ninguna referencia, salvo en temas políticos, yo lo dejo planteado. Aquí se tiene que investigar, el fiscal nacional, Valencia, tiene que hacer una investigación porque o paran las filtraciones de todo tipo de información de la Fiscalía o simplemente esta va a perder credibilidad. Usted dice, ¿alguien en la Fiscalía está recibiendo plata por filtrar? ¿Esto es una especie como de práctica a la que hemos llegado? Bueno, perdóname, Carolina, todas las semanas tenemos alguna filtración. Entonces, la verdad que uno se pregunta es, ¿aquí a alguien le están pagando por liberarlo? ¿Hay alguien que tiene que comprar favores por la prensa? Esto no está permitido por la ley. De hecho, al mismo fiscal Cooper le dijeron que tenía que investigar las filtraciones de la Fiscalía. Y ahora se está filtrando lo de la propia Fiscalía y la investigación que él lidera. Es muy grave. O sea, el Ministerio Público no se da cuenta del daño que le hace a su credibilidad esta permanente filtración de información judicial. El mismo fiscal Cooper quien explica su actuar en entrevista ante Mónica Rincón en CNN Chile. ¿Acceso a la carpeta y a qué? ¿Le dio acceso a estos chats o no le dio acceso a estos chats? ¿Y por qué conducto? ¿De qué manera? ¿Es antes de que fuera querellante? ¿Después de que fuera querellante? No sé si nos puede explicar. Sí, lo explico perfecto. Ya. El día 7 de marzo, si no me equivoco, yo le dirijo un requerimiento de información a la lucha municipal de Santiago, donde yo le solicito, en el caso China Mart, una serie de información. Ya. La dirección jurídica de la Municipalidad de Santiago me contesta, al día siguiente me dice, fiscal, y yo igual lo entiendo, me dice, para contestar íntegramente las consultas que usted nos está indicando, nosotros necesitamos mayor antecedente. Porque nosotros no tenemos, como Municipalidad de Santiago, ninguno de estos chats, pero quiero hacer la diferencia, porque yo reservé, que eran privados, que son los que salieron ahora a la luz el día sábado, que son los chats de crítica política al presidente de la República. ¿Eso no se lo pasó a Desbordes? No se los pasé. Yo efectivamente indiqué, para mejor resolución, le pasé los chats que tenían que ver justamente, que también lamentablemente se filtraron en un canal de televisión, no sé qué día fue, si fue en marzo, le indiqué a la municipalidad, le di acceso a esos chats para que ellos contestar de mejor forma los requerimientos de información de la Casa de China. ¿Qué día fue porque eso? si no, no sabían qué responder. Ese día me parece que fue el 7 de marzo. Perfecto, ya, me queda clarísimo. O sea, el acceso, dice usted, fue completamente legal. Totalmente legal y estaba por escrito y no se le entregó las conversaciones que salieron el sábado, publicados, no sé en qué diario salieron primeramente. La Tercera. Pero que ha causado tanto revuelo político respecto a las críticas políticas, eso la Municipalidad de Santiago no los tenía, pues no se entregaron. Lo que puedo decir es que explica, se complica y se complica mucho. Y dejamos esta última opinión en Tele 13 Radio, que es el diputado por la Araucanía del Frente Amplio, Jaime Sáez. Que se haya publicado me parece vomitivo. Creo que habla muy mal del Ministerio Público en una práctica constante que afecta a personas con visiones o tendencias políticas bien diversas y transversales. Y yo creo que quienes incurren en esa práctica están cometiendo delitos y creo que el fiscal nacional tiene que responsabilizarse por aquello. Me parece que aquí ha habido un silencio ante este tipo de situaciones que son reiteradas y que dejan un manto de duda sobre el actuar del Ministerio Público, que es una institución que es vital para la República, pero que pareciera no tiene control. ¿Quién controla al Ministerio Público? No, me parece que no hay, eso es algo que está completamente ausente y me parece una práctica tremendamente nociva. Lo que sabemos es que estos chats obligaron a Carol Cariola a renunciar a la presidencia de la Cámara. Esto tras el actuar de la bancada social cristiana y sus aliados republicanos. Bien poco cristianas estas diputadas de esta bancada artificial creada en los últimos 3 años dentro de la Cámara de Diputados, que pidieron la censura de la mesa, la cual fue derrotada. Pero al igual, para acabar de raíz este tema antes de que la nueva mesa se eligiese en abril, Carol Cariola da un paso al lado, para así tener tiempo para estar con su recién nacida guagua. Por último, ¿qué opina el presidente Gabriel Boric de los chats? Dijo esto en entrevista con Chilevisión. Yo la verdad no siento ningún tipo de afectación personal a partir de esto, porque entiendo perfectamente, tal como
lo dije públicamente, que entre dos personas de confianza que no creen que una conversación privada se va a filtrar a todo Chile, puedan tener opiniones duras en un momento determinado, en este caso hace 2 años y medio, si no me equivoco, respecto de mí, respecto de una situación en específica. Si es que nos pusiéramos a juzgar hoy día a todos, cada uno de nosotros, por las conversaciones privadas que ha tenido en confianza, creo que es el fin de la política, el fin de la amistad, el fin de las relaciones sociales. Entonces, yo no veo ningún quiebre, por eso lo señalé y lo digo honestamente, esto no es una puesta en escena, sino que de verdad lo siento así. No tengo ningún tipo de molestia con Carol, con Iracy a propósito de eso. Y me parece secundario. Usted dijo que le parecía de lo más natural. ¿De verdad le parece de lo más natural? Por ejemplo, ¿usted también se refiere así, habla así de sus aliados políticos? Me parece de lo más natural que en un momento difícil, que fue el momento de los indultos, haya habido una crítica incluso destemplada en un espacio privado. Yo no me refiero así a mis aliados políticos, pero no tengo... Me parece totalmente improcedente el juzgar a alguien por la conversación privada que pueda tener en un momento muy circunstancial, además en un tema que no tiene absolutamente nada que ver con lo que supuestamente se está investigando. Ahora, yo no me voy a meter en acusaciones de persecución específica o cuestiones de esas características. Creo que esto le hace mucho daño a la sociedad en general. Y cerramos esta tanda, esta visión, con la opinión del diputado socialista Leonardo Soto. Y cito: ella, por Carol Cariola, ha sufrido un acoso, una persecución inédita en la historia de Chile. Yo creo que se le puso en riesgo la vida de ella y de su hijo, a partir de la decisión que tomó un fiscal descriteriado, que decidió ordenar esta diligencia en el peor momento. Y bueno, tras este primer bloque de noticias y opinión, con más análisis de la política chilena, volvemos en Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón. Bienvenidos de regreso. Esto es Más 569, el podcast. Soy Jorge Garretón y pasemos a nuestro último segmento de la semana, debido a la extensión de este primer segmento. En este episodio de Más 569, el agilado de la semana de los últimos 3 años es el renunciado asesor presidencial Miguel Crispi. Sí, él mismo. Ese que fue el asesor político más cercano al presidente Gabriel Boric. ¿Y por qué Miguel Crispi? ¿Por qué lo dices, Jorge? Es decir, yo, Jorge Garretón. Todo actor político es líder por naturaleza. Tiene sus virtudes, sus dones, sus competencias y además un alto grado de capacidad para construir plataformas políticas, al igual que construir idearios. El presidente Boric obviamente lo tiene. Por eso llegó a ser presidente del país a tan temprana edad. Pero todo actor político tiene asesores, consejeros que le cuentan la verdad tal como es. Lo aterrizan, le muestran diversas opciones, pero la decisión final es la del político. Pero un buen asesor debe saber cuándo se está cometiendo un error. Y decirle, presidente, hay un error. Y detenerlo. El recién renunciado asesor Miguel Crispi no es ese tipo de asesor político, ya que la confianza depositada en él por el presidente Gabriel Boric en el fondo refleja una absoluta inexperiencia como falta de personalidad de hacerle ver al presidente sus errores que no se pueden cometer.
En mi opinión, el renunciado Crispi es un barrero más, es decir, haciendo barra, por el presidente, y todas sus competencias e ideas eran y son geniales. El renunciado Crispi nunca vio más allá. Crispi viene de una familia socialista. Su madre, Claudia Serrano, fue ministra del gobierno de Michelle Bachelet. El renunciado Crispi es de los frente amplistas que venían, según ellos mismos, a reemplazar al PS y construir una nueva izquierda en Chile. Es decir, gente sin historia en el Chile real. Solo vienen del privilegio de sus familias y la educación que obtuvieron. Son una élite que creen que hacer política es hablar bonito de derechos con lenguaje inclusivo y mucha sensibilidad y empatía. Pero sabemos que la política es dura, es pesada, es sin llorar, donde muertos caminan y se reencarnan. La política se juega en el barro, cemento, bosques, industrias, puertos, centro de madres, juntas de vecinos, partidos de fútbol, clubes, en todos los andares de la sociedad, no solo en los cafés y en las chelas post-universidad y vivir en barrios acomodados. Por eso entendemos los errores fundamentales del renunciado Crispi y los frente amplistas al resumir el gobierno. Recuerden este otro nombre que lo voy a asociar a renunciado Miguel Crispi. Otro renunciado del segundo piso, Matías López Andía. Crispi y López Andía y los otros del mundo frente amplista que construyeron este gobierno en la etapa inicial. Cito algunos hechos. El nombramiento de Isca Siches como ministra de Interior. Isca Siches no es un actor político. Es una médica que estuvo a cargo de la organización gremial, lejos de la política partidista. Además, carente de redes políticas y sin ser militante de ningún partido, llega al cargo llena de bríos, punto de honor, pero con inocencia política. Ella en su cargo decide ir a Temucucuy, parte de la zona roja de la Araucanía en ese momento, para reunirse en el Gualmapu con dirigentes mapuches. Todos recordamos que tuvo que ser rescatada por carabineros por la inseguridad del lugar luego de disparos al aire. Tras ese caso, este gobierno no gobernó por más de 6 meses esperando el resultado del consejo encargado de redactar una nueva constitución para el país. Este gobierno esperó el voto a favor de la nueva constitución con el cual las ideas transformadoras del Estado las llevaría a cabo el gobierno de Boric a cabalidad. Luego de la estrepitosa derrota, tuvo que empezar a gobernar, es decir, perdieron más de medio año. Luego viene el caso convenios, como tampoco se brindó al presidente ni al gobierno. Venta de la casa del presidente Salvador Allende. Nunca se previó sobre la incompatibilidad de entrar en negocios con el Estado por parte de funcionarios públicos que está prohibido en la Constitución de la República. Por eso el agilado de la semana o de estos últimos 3 años de gobierno se lo entregamos al renunciado Miguel Crispi, asesor del presidente Boric, como un símbolo de los malos asesores que ha tenido este presidente. Le nombro otros más. ¿Se acuerdan del agilado, de otro agilado? Matías López Andía. La diputada Carol Cariola lo grafica así en los chats filtrados. Al jefe de gabinete de la primera etapa del gobierno del presidente Boric. Así dice la diputada Cariola. Es un cuico culiado, sin experiencia política que está dirigiendo un país. Lo dice Carol Cariola y estamos todos de acuerdo. Eso explica Isca Siches, Temucuicui y el Gualmapu. Pero el abogado López Andía además es responsable de indultos. Eso de la llamada revuelta, en particular de algunos presuntos luchadores sociales que eran unos simples criminales que fueron encarcelados por la justicia por la violencia, por daños, por vandalismo. Estos fueron indultados por el presidente Gabriel Boric. Miguel Crispi, el agilado de la semana, junto a Matías López Andía, los agilados del segundo piso de la moneda del gobierno del presidente Gabriel Boric. Podemos decir que Gabriel Boric como político ha crecido y madurado. No es el mismo quien llegó a la moneda hace 3 años atrás. Hoy es un político de fuste quien comprende las realidades y posibilidades que te da la política, en particular al momento de negociar.
pero sus asesores jamás aprendieron la lección y jamás han logrado blindar a la moneda de problemas por su incapacidad de leer la vida política o la realidad legal. ¿Para qué decir lo que permite la Constitución y lo que no permite? Por eso Crispy y por extensión López Andía son los agilados de la semana y del gobierno responsable de todos los errores cometidos. Eso es todo en esta edición de Más 569, el podcast. La música es cortesía de Edgardo Moreno. La música escuchada lleva el nombre de Electric Guitar del álbum A Sprinkle of Africa. En la introducción y cierre de este programa, el tema de los intermedios se llama Captivus del álbum Taking Stock. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Más detalles te los entrego en las notas de este podcast. Gracias por escuchar. Comparte este podcast, suscríbete y síguenos. Dale like en nuestras plataformas para ir creciendo como medio, como comunidad, entregando información con análisis periodístico de más de 30 años de prensa acuñado en Canadá y medios públicos de habla inglesa. Esto ha sido Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla Jorge Garretón. Hasta la próxima edición.